Tenía solo 48 horas para salvar la vida de uno de sus gemelos, el niño que nació luchando después de que la bala de un enemigo casi le quitara todo. Bienvenidos a Cazador de Cuentos, el lugar donde las historias más increíbles cobran vida. Si eres nuevo, te pido que te suscribas ahora mismo, actives la campanita, nos dejes un gran me gusta y comentes desde qué país nos estás viendo, porque traemos historias impactantes todos los días. Elena sintió el frío del acero contra su vientre abultado antes de escuchar la detonación. El mundo se volvió rojo y luego negro. Estaba grávida de 8 meses, esperando gemelos, y ahora yacía en el suelo de la lujosa mansión donde trabajaba como empleada, sangrando. La mujer que sostenía el arma, doña Sofía, la matriarca de la familia, la miraba con un desprecio que helaba la sangre. «Nunca permitiré que una simple sirvienta arruine el linaje de mi hijo», siseó Sofía, guardando el arma con una calma aterradora. El hijo de Sofía, Mateo, el joven millonario heredero de la fortuna, era el padre de sus hijos. Él le había jurado amor, le había prometido que enfrentarían a su familia juntos, pero había desaparecido en un viaje de negocios crucial, dejando a Elena a merced de su cruel madre. El dolor era insoportable, una agonía que desgarraba su vientre y su corazón. «Mis bebés», susurró antes de perder el conocimiento. Despertó en un hospital público, el olor a antiséptico y pobreza inundando sus sentidos. Una enfermera con ojos cansados le informó la situación. «Señorita, tuvimos que hacer una cesárea de emergencia. Fue un milagro que usted y los niños sobrevivieran al impacto. Son gemelos, un niño y una niña». Elena sintió una oleada de alivio que fue brutalmente interrumpida. «Pero», continuó la enfermera, y ese pero se clavó en Elena como un cuchillo. «La niña, Ángela, está perfectamente sana, es fuerte, pero el niño, Leo, la bala rozó la placenta de una manera muy específica. Sufrió falta de oxígeno, tiene una condición cardíaca extremadamente rara». Elena sintió que el mundo se derrumbaba. «¿Qué significa eso?», preguntó con voz temblorosa. La enfermera suspiró. «Significa que necesita una intervención quirúrgica inmediata, una que solo puede realizarse con un equipo y un donante compatible, y es muy específica. Le quedan, siendo optimistas, 48 horas de vida». 48 horas. El tiempo se convirtió en su enemigo. El hospital público no tenía los recursos. Necesitaba trasladar a Leo, necesitaba encontrar al donante. Y solo había una persona en el mundo que compartía esa sangre ultra rara, la misma que Mateo. Elena miró a sus 2 hijos en las incubadoras contiguas. Ángela dormía plácidamente, ajena al drama. Leo, tan pequeño, tan frágil, luchaba conectado a máquinas que pitaban con una tristeza infinita. Había sobrevivido a un disparo antes de nacer, solo para enfrentar una sentencia de muerte. Mientras tanto, en la mansión, Sofía le aseguraba a Mateo, quien acababa de regresar, que la empleada había intentado robarles, que había huido y que el embarazo era una farsa para sacarles dinero. «Olvídate de ella, hijo. Esa mujer era veneno», decía, limpiando la última mancha de sangre de la alfombra persa. Elena, débil por la cirugía y la pérdida de sangre, se levantó de la camilla. No tenía dinero, no tenía poder, pero tenía la fuerza de una madre. Agarró el teléfono desechable que apenas tenía batería y marcó el número de Mateo. Sabía que él no le creería. Sabía que Sofía controlaba todo. «Tengo que salvarlo», murmuró. No le importaba la humillación, no le importaba el desprecio. Salió del hospital ignorando las advertencias de las enfermeras. Tomó el autobús con la herida de la cesárea doliéndole a cada bache. Llegó a la mansión, el lugar de su sufrimiento, pero también la única esperanza de su hijo. El guardia de seguridad, el mismo que antes le sonreía, ahora la miraba con dureza. «No tiene permitido entrar, órdenes de la señora Sofía».
Elena intentó pasar. «Por favor, es una emergencia. Mi hijo se muere, el hijo de Mateo». El guardia la empujó. «Lárguese o llamaré a la policía». Elena cayó al suelo. La herida se abrió ligeramente, manchando su bata de hospital barata. En ese momento, el lujoso auto de Mateo cruzó las puertas. Él bajó, impecable en su traje, y la vio. Sus ojos se cruzaron. Había confusión, frialdad y una chispa de la traición que Sofía le había sembrado. «Elena, ¿qué haces aquí? Mi madre me dijo que...» comenzó él. «Tu madre me disparó», gritó Elena, el dolor y la rabia dándole fuerzas. «Y tus hijos nacieron, gemelos. Y uno de ellos, Mateo, uno de ellos necesita un milagro y solo tiene 48 horas, y tú eres el único que puede salvarlo». Mateo se quedó paralizado, mirando a la mujer que amaba, ahora reducida a una figura desesperada y ensangrentada en su puerta. Sofía apareció en la entrada, su rostro una máscara de furia. «No le creas, Mateo, es una mentirosa, quiere tu dinero». Elena sacó de su bata el único papel que había logrado tomar del hospital, un pequeño informe médico con el tipo de sangre imposible de Leo. «No quiero tu dinero, Mateo», dijo, extendiéndolo con mano temblorosa. «Quiero la vida de tu hijo». Mateo miró el papel, luego a su madre y luego a Elena. El tiempo corría. El milagro estaba a una decisión de distancia, pero el odio de Sofía era un muro más alto que el de la mansión. Elena sabía que la batalla apenas comenzaba. La enfermera del hospital público la llamó. «Señorita, Leo está empeorando. El tiempo se acaba». El corazón de Elena se detuvo. Tenía que hacer que Mateo reaccionara. Tenía que romper el hechizo de su madre. La vida de Leo dependía de ello. La cuenta regresiva había comenzado y el reloj no perdonaba. Mateo miró el papel arrugado en la mano de Elena. Sus ojos escanearon las palabras médicas que no entendía del todo, pero reconoció su propio tipo de sangre, uno tan raro que su madre siempre lo había llamado sangre de reyes. Vio la urgencia, el sello del hospital público. El corazón de Mateo, endurecido por años de obediencia a su madre, comenzó a resquebrajarse. Sofía se acercó, su rostro una máscara de indignación. «Mateo, ¿vas a creerle a esta mujerzuela? Es una trampa. Quiere asegurar su futuro con un hijo falso». Intentó arrebatarle el papel a Elena, pero Mateo, en un movimiento rápido, la detuvo. «Madre, basta». Su voz era baja, pero cargada de una autoridad que rara vez usaba contra ella. Se volvió hacia Elena, su mirada intensa. «¿Dónde están?» Elena señaló hacia la calle donde el taxi que había tomado fiado esperaba. «En el Hospital San Judas. Pero el niño, Leo, no pueden hacer nada allí. Necesita el Instituto de Cardiología Pediátrica. Te necesita a ti». Mateo no dijo nada. Se dio la vuelta, caminó hacia su auto deportivo y abrió la puerta del pasajero. «Sube». Elena casi se desmaya de alivio. «¡Guardias!», gritó Sofía, su voz estridente. «¡No la dejen ir con él! ¡Deténganlo!». Pero Mateo la fulminó con la mirada. «Si alguien toca este auto, madre, te juro que olvidaré que eres mi familia. Estás advertida». Sofía retrocedió, sus ojos llenos de veneno. Vio cómo el auto de su hijo se alejaba, llevándose a la sirvienta que amenazaba con destruir todo lo que había construido. La rabia la consumía. Esto no se quedaría así. El viaje al hospital fue un silencio tenso. Mateo conducía a una velocidad vertiginosa, mientras Elena le explicaba entre sollozos los detalles. El disparo, la cesárea de emergencia, el nacimiento de Ángela, la condición desesperada de Leo. Cada palabra era un golpe para Mateo. «¿Por qué no me llamaste antes?», preguntó él, su voz rota. «Lo intenté», exclamó Elena. «Tu madre bloqueó mi número. Dijo que estabas incomunicado. Me amenazó, Mateo. Y luego me disparó». Mateo apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos.
La imagen de su madre tan elegante y refinada, sosteniendo un arma contra la mujer que amaba y el vientre que llevaba a sus hijos, era monstruosa. Llegaron al hospital público. El contraste entre el lujo del auto de Mateo y la decadencia del edificio era brutal. Corrieron por los pasillos descascarados hasta la unidad neonatal. Allí, a través del cristal, Mateo vio por primera vez a sus hijos. Ángela, pequeña y rosada, durmiendo, y Leo, pálido, casi translúcido, conectado a un respirador. La enfermera jefe, una mujer llamada Marta, se acercó. «Señorita Elena», «Oh». El padre. Mateo asintió, incapaz de hablar. «El doctor Ramírez necesita hablar con ustedes. Es urgente». El médico lo recibió en una pequeña oficina. Sus palabras fueron directas. «El tiempo se agota. Leo necesita una transfusión de sangre compatible de inmediato para estabilizarlo para la cirugía, y su tipo es casi imposible de encontrar. Y la cirugía es de un riesgo altísimo». «Yo tengo ese tipo de sangre», dijo Mateo. «Soy el donante». El doctor asintió. «Eso es un milagro, señor, pero la cirugía, el único cirujano capaz de realizar esta microcirugía cardíaca es el doctor Sebastián Vallejo, en el instituto privado. Y su agenda...» Mateo sacó su teléfono. «Consiga una ambulancia para trasladarlo ahora. Yo me encargo de Vallejo y de los costos. No me importa el precio». Mientras Mateo hacía llamadas, moviendo el poder de su fortuna, Elena se acercó a la incubadora de Leo. Puso su mano sobre el cristal. «Aguanta, mi amor. Papá está aquí. Papá nos va a salvar». Pero en la mansión, Sofía no estaba quieta. Si Mateo reconocía a esos niños, su herencia, su posición social, todo estaría en peligro. Hizo una llamada. «Necesito que te encargues de un problema en el Instituto de Cardiología. Un bebé llamado Leo. Asegúrate de que no sobreviva a la cirugía». La voz al otro lado de la línea fue fría y profesional. «Considere lo hecho, señora». La ambulancia llegó. El traslado de Leo fue tenso. Era un ser tan frágil. Mateo donó la sangre necesaria para estabilizarlo en cuanto llegaron al lujoso instituto privado. Elena, mientras tanto, fue llevada a una habitación para recuperarse de su propia herida que había comenzado a sangrar profusamente. Mateo se sentó junto a la nueva incubadora de Leo, ahora rodeada de la tecnología más avanzada. El doctor Vallejo, un hombre de aspecto severo pero ojos brillantes, revisaba los expedientes. «Es la operación más delicada que he hecho», admitió Vallejo. «La bala causó un daño estructural mínimo pero vital. Necesitamos un milagro». «Haga lo que tenga que hacer», dijo Mateo. «Sálvelo». Elena, desde su habitación, observaba todo por un monitor interno que Mateo había exigido. Vio cómo preparaban a Leo. Vio a Mateo mirando a su hijo con una devoción que nunca había visto. Pero también vio algo más. Vio a un enfermero desconocido entrar en la sala de preparación de Leo. Un hombre que no llevaba la identificación correcta. El hombre se acercó a la vía intravenosa de Leo, sacando una jeringa de su bolsillo. El corazón de Elena se detuvo. Era un veneno. Era Sofía. «¡No!», gritó Elena, arrancándose las vías de su propio brazo. Ignorando el dolor agudo de su cesárea, salió corriendo de la habitación, gritando por los pasillos. «¡Deténganlo! ¡Van a matar a mi hijo!». Los gritos de Elena resonaron en el pasillo estéril y lujoso del instituto. Mateo, que estaba hablando con el doctor Vallejo fuera del quirófano, la escuchó y su sangre se heló. Vio la figura desesperada de su amada, sosteniéndose la herida, corriendo hacia la sala de preparación de Leo. «Elena, no puedes estar de pie». Pero Elena lo ignoró, empujando la puerta de cristal. «Él no es doctor, va a matarlo». El enfermero falso se sobresaltó, la jeringa en su mano. Vio a Elena y luego a Mateo, que entraba detrás de ella como una furia. El hombre intentó inyectar el líquido en la vía de Leo,
Pero Elena, con un último estallido de adrenalina, se arrojó contra él. Cayeron al suelo. La jeringa voló y se rompió, derramando su contenido letal. El hombre era fuerte, empujó a Elena, haciéndola gritar de dolor cuando su herida se resintió. Pero ya era tarde. Mateo y 2 guardias de seguridad del hospital lo tenían inmovilizado. «¡Suéltenme! ¡No saben con quién se meten!», gritaba el hombre. Mateo lo agarró por el cuello. «¿Quién te envió? Fue mi madre». El hombre tragó saliva pero no dijo nada. «¡Llévenselo!», ordenó Mateo a los guardias. «Llévenlo a la policía y asegúrense de que no hable con nadie más que conmigo o el detective». Se volvió hacia Elena, que temblaba en el suelo, pálida y sudando frío. La levantó en brazos con una delicadeza que contradecía la furia que sentía. mi amor, mírame», le susurró mientras la llevaba de vuelta a su habitación. «Salvaste a nuestro hijo. Salvaste a Leo». La acostó en la cama, presionando el botón de emergencia. Las enfermeras entraron corriendo. «Se ha abierto la herida», dijo Mateo, su voz temblada. «Cuídenla, por favor». El doctor Vallejo lo miró desde la puerta, su rostro pálido. «Señor, casi perdemos al niño antes de empezar. ¿Qué está pasando?» «Mi madre», dijo Mateo, su voz muerta. «Mi madre intentó asesinar a mi hijo». El doctor se quedó sin palabras. «Vamos a empezar la cirugía ahora. El tiempo se ha reducido. Esas 48 horas se convirtieron en quizás 6. Mateo asintió. Se inclinó y besó la frente de Elena, que se aferraba a la conciencia. «Lucha, Elena. Como luchaste por Leo. Lucha por mí y por Ángela. Te necesito». Se volvió hacia el quirófano. «Doctor, sálvelo». Mientras Elena era sedada para reparar su herida y Leo era llevado al quirófano para la batalla de su vida, la cuenta regresiva de las 48 horas se aceleraba. Mateo se quedó en la sala de espera, un lugar que olía a café rancio y miedo. Pero no estaba solo. 1 hora después, una enfermera trajo a Ángela, la gemela sana, en una cuna móvil. «La señorita Elena pidió que estuviera con usted», dijo suavemente. Mateo miró a su hija. Era la primera vez que realmente la veía. La tomó en brazos. Era tan pequeña, tan perfecta, tenía los ojos de Elena. Y mientras la sostenía, el peso de su traición, de su cobardía, lo golpeó. Había permitido que su madre casi destruyera a esta familia. Había dudado de Elena. Y ahora sus 2 seres más queridos luchaban por sus vidas por su culpa. Las horas pasaban. 1, 2, 5. Cada pitido del reloj era una tortura. Hizo llamadas, canceló sus reuniones, bloqueó las tarjetas de crédito de su madre y cambió la seguridad de todas sus cuentas. Estaba cortando el cordón umbilical, pero lo hacía con acero frío. Finalmente la luz del quirófano se apagó. El doctor Vallejo salió, todavía en su bata quirúrgica cubierto de sudor. Se quitó el cubrebocas. Mateo se puso de pie, sosteniendo a Ángela con tanta fuerza que ella se quejó un poco. «Doctor». Vallejo lo miró y por primera vez una pequeña sonrisa cansada apareció en su rostro. «Hicimos el milagro, señor. Fue la cirugía más complicada de mi carrera. El daño era ingenioso en su maldad, pero la transfusión que usted dio le dio la fuerza. Y el niño, ese niño es un luchador. Leo está estable, está vivo». Mateo sintió que las piernas le fallaban. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente brotaron. Abrazó a su hija y lloró por el hijo que acababa de recuperar. «Gracias. Dios, gracias, doctor». «Dele las gracias a su esposa», dijo Vallejo. «Si no hubiera detenido a ese hombre, no habríamos tenido nada que salvar». Mateo caminó hacia la unidad de cuidados intensivos neonatales. Allí estaba Leo. Su color era mejor. Su pecho subía y bajaba con un ritmo constante. Aún estaba conectado a máquinas, pero la sensación de muerte había desaparecido. «Hola, campeón».
susurró Mateo, poniendo un dedo en su pequeña mano. El bebé instintivamente apretó su dedo. En ese momento, Mateo supo lo que tenía que hacer. La guerra contra su madre no había terminado, acababa de comenzar, pero ahora tenía un ejército por el cual luchar. Fue a la habitación de Elena. Ella despertaba de la anestesia. «Leo», fue su primera palabra. Mateo se sentó a su lado, aún con Ángela en brazos. «Está vivo, mi amor, está vivo, lo lograste». Elena lloró de alivio, extendiendo una mano para tocar a su hija. «Ambos, mis bebés, nuestros bebés», corrigió Mateo, «nuestra familia». Se quedaron en silencio, los tres mirando a Ángela, pensando en Leo. Habían sobrevivido a las 48 horas, habían sobrevivido al disparo y al veneno, pero Sofía seguía libre, y Mateo sabía que su madre no aceptaría la derrota tan fácilmente. Mientras Elena se recuperaba, el instinto maternal la llamaba. «¿Puedo verlos? ¿A los dos juntos?» Mateo arregló todo. Con extremo cuidado, las enfermeras colocaron la incubadora de Leo junto a la cuna de Ángela, y ambas al lado de la cama de Elena. Por primera vez, la madre miraba a sus dos hijos, los supervivientes de una guerra que no pidieron. «Son perfectos», susurró Elena tocando el cristal que la separaba de Leo. «Nunca dejé de creer en el milagro, pero tuve tanto miedo». Mateo le tomó la mano. «Tú eres el milagro, Elena. Tú los protegiste. Me abriste los ojos». En ese momento de calma tierna, la puerta de la habitación se abrió de golpe. No era un médico, era Sofía. Su rostro, usualmente impecable, estaba distorsionado por la furia. Detrás de ella, dos abogados con maletines. «Así que aquí es donde te escondes», siseó Sofía, su mirada viajando de Elena a las cunas. «Gastando el dinero de mi hijo en esto». «¡Fuera de aquí!», gritó Mateo poniéndose de pie. «Llamaré a seguridad». «Ya lo intenté», se burló Sofía. «Pero resulta que este hospital es parte del consorcio que mi familia preside. Tengo más derecho a estar aquí que esta usurpadora». Se acercó a Elena, sus ojos fríos. «Disfruta tus últimos momentos de lujo, querida, porque esto se acabó». Uno de los abogados dio un paso al frente, con una carpeta. «Señorita Elena, se le notifica que hay una orden de restricción en su contra por intento de extorsión y por poner en peligro la vida del heredero Mateo. Además, presentamos una solicitud de custodia de emergencia para los menores, dado su historial de inestabilidad mental». Elena miró a Mateo confundida. «¿Inestabilidad mental? ¿De qué está hablando?» Sofía sonrió. «El disparo. ¿Realmente creíste que alguien creería que yo, Sofía de la Vega, le dispararía a una sirvienta? No. La historia oficial es que tú intentaste quitarte la vida en un ataque de histeria y en la lucha el arma se disparó accidentalmente. Trágico». «Eso es mentira», gritó Elena. «Tú me disparaste a sangre fría». «Mi palabra contra la tuya», dijo Sofía encogiéndose de hombros. «Y mi palabra vale millones». Mateo intervino. «Madre, detente. Sé lo que hiciste. Sé del hombre que enviaste a matar a mi hijo». La sonrisa de Sofía flaqueó por una fracción de segundo. «No sé de qué hablas. Probablemente otro de los amantes de esta mujer, furioso por su traición». «Basta», rugió Mateo. «No te saldrás con la tuya. Tengo al hombre. Confesará». «Oh, el hombre que se suicidó en la celda de la policía hace una hora», replicó Sofía, su voz triunfante. «Qué pena. Parece que la culpa lo consumió». El mundo de Elena y Mateo se tambaleó. Sofía había cubierto sus huellas. Era una villana perfecta. «Ahora», continuó Sofía, «tienen dos opciones. Elena puede irse ahora, renunciar a los niños y le daré suficiente dinero para que desaparezca. O puede luchar y la destruiré, la meteré en un manicomio y me quedaré con los niños. Mateo, tú decides.
¿Eliges a la sirvienta o a tu familia? Mateo miró a Elena, vio el terror en sus ojos. Miró a Ángela, durmiendo pacíficamente. Miró a Leo, luchando por cada respiro. Su madre estaba jugando el juego final. «No estoy eligiendo entre ella y tú, madre», dijo Mateo, su voz peligrosamente calmada. «Estoy eligiendo entre el bien y el mal, y tú eres el mal». Sofía rió. «¿Drama de telenovela? ¡Qué bajo has caído! Abogados, procedan. Quiero a esta mujer fuera de aquí y a mis nietos bajo mi custodia». Los abogados avanzaron, pero Elena, que había estado en silencio, habló. «No». Su voz era débil por la cirugía, pero firme. «Puede tener el hospital, puede tener el dinero, pero no tendrá a mis hijos». Se levantó lentamente de la cama. El dolor era evidente en su rostro, pero sus ojos ardían con fuego. «Mateo, hay algo que no te conté, algo que encontré en tu mansión, algo que tu madre quería destruir más que a mí». Mateo la miró. «¿Qué cosa, Elena?» Elena miró a Sofía. «Encontré la carta que tu suegra, la verdadera dueña de la fortuna, le dejó a Mateo antes de morir, la que escondiste durante 10 años». La máscara de Sofía se rompió. El pánico, real y profundo, cruzó sus facciones. «No sabes lo que dices. Estás delirando, drogada». «Estaba escondida en el viejo oso de peluche de Mateo, el que guardé en el ático», continuó Elena. «La encontré mientras limpiaba. La leí. Sé la verdad. Sé que la fortuna de la Vega no te pertenece. Sé que la condición era que Mateo se casara por amor, no por conveniencia. Y sé la verdad sobre la muerte del padre de Mateo». El color desapareció del rostro de Sofía. Esta sirvienta, esta mujer insignificante, tenía la única arma que podía destruirla. «Mentirosa, estás acabada». «La carta está a salvo», dijo Elena. «Y si nos pasa algo a mí o a mis hijos, se hará pública. Ahora, señora», dijo Elena, usando el título con desprecio, «creo que es hora de que se vaya». Sofía temblaba, atrapada entre la furia y el miedo. Miró a Mateo, buscando apoyo, pero solo encontró acero. Miró a los abogados, que ahora parecían inseguros. «Esto no ha terminado», siseó. «Me subestimaste, Sofía», dijo Elena. «Pensaste que era una simple empleada, pero olvidaste que una madre luchando por sus hijos es la fuerza más poderosa del universo. Ahora vete, tenemos un milagro que cuidar». Sofía y sus abogados se retiraron, pero la amenaza quedó flotando en el aire. Elena se desplomó en la cama, exhausta pero victoriosa. Mateo corrió a su lado. «Elena, ¿es verdad? ¿Esa carta?» Elena asintió. «Tenía que tener un seguro. Tu madre es un monstruo». Mateo la abrazó. «Acabaremos con esto, juntos». Pero sabían que Sofía no se rendiría. Habían ganado una batalla, pero la guerra por la custodia, la fortuna y la verdad apenas comenzaba. La vida de Leo ya no estaba en peligro por las 48 horas, pero la vida de su familia pendía de un hilo. Los días siguientes en el hospital fueron una tregua tensa. Leo ganaba fuerza día a día. El milagro se consolidaba. Pasó de la unidad de cuidados intensivos a una cuna normal, al lado de su hermana Ángela. Mateo no se separó de ellos ni de Elena. Durmió en el incómodo sofá de la habitación, cambió pañales, aprendió a preparar los biberones y sostuvo a sus hijos contra su pecho durante horas. Estaba descubriendo la paternidad en medio de una crisis y eso lo anclaba, lo transformaba. Elena se recuperaba físicamente, su herida de la cesárea sanaba, pero su mente estaba en alerta máxima. Cada vez que la puerta se abría, esperaba ver a Sofía. «Mateo, tenemos que sacar esa carta de donde la escondí», dijo una tarde, mientras acunaba a Ángela. «La escondí en la casa de mi tía, en el barrio humilde. Es el único lugar donde tu madre nunca pensaría en buscar». Mateo asintió. «Iré esta noche, pero no puedes quedarte sola. He contratado seguridad privada».
No confío en la policía. Mi madre tiene demasiados contactos. Confío en ti, dijo Elena. Pero la verdad era que temía por él. Sofía era capaz de todo. Esa noche, Mateo se preparó para salir. Besó a Elena y luego a cada uno de sus gemelos. No tardaré. Las puertas estarán vigiladas. Salió del hospital y condujo, no su auto deportivo, sino un vehículo discreto que había alquilado. El viaje del lujoso distrito del hospital al barrio de la tía de Elena fue un viaje entre dos mundos, los mismos mundos que habían chocado para crear a su familia. Mientras tanto, en la habitación del hospital, Elena intentaba descansar. La enfermera Marta, la misma del hospital público que había mostrado tanta compasión, había pedido un traslado al instituto privado para ayudar a Elena con los gemelos. Mateo había pagado generosamente para que la aceptaran. Marta entró a revisar a los bebés. «Están perfectos», dijo con una sonrisa cálida. «Leo es un guerrero y Ángela es una reina». Elena sonrió. «Gracias por todo, Marta. Has sido un ángel». «Solo hago mi trabajo», dijo Marta. «Por cierto, llegó un paquete para ti. Lo dejaron en la recepción». Elena frunció el ceño. «¿Un paquete?» No esperaba nada. Marta salió y regresó con una caja mediana envuelta en papel marrón simple, sin remitente. «Ten cuidado», advirtió Marta. Elena la abrió con cautela. Dentro solo había una cosa: un oso de peluche, idéntico al viejo oso de Mateo, donde había encontrado la carta. El corazón de Elena se detuvo. Era un mensaje. Sofía sabía. En ese instante su teléfono sonó. Era un número desconocido. Contestó. «Hola, Elena», dijo la voz sedosa de Sofía. «Bonito oso, ¿verdad? Un recordatorio de que puedo llegar a cualquier cosa, a cualquier lugar, incluso a la humilde casa de tu tía». Elena sintió que el pánico le cerraba la garganta. «No te atrevas a tocarla». «Oh, ya lo hice», dijo Sofía con calma. «Pero no te preocupes, tu tía está bien, solo un poco asustada. Mis hombres son muy persuasivos. Me entregaron la carta hace una hora». Elena se derrumbó. No, es mentira». «Ahora», continuó Sofía, «el juego ha cambiado. Ya no tienes tu seguro, pero yo sí. Tengo la carta y tengo algo mejor. La prueba de que tú, una simple sirvienta, intentaste chantajear a la familia de la Vega». El teléfono de Mateo sonaba y sonaba, pero él no contestaba. Estaba en el barrio, buscando la casa, pero la dirección estaba confusa. Sofía lo había enviado a una búsqueda inútil. «Ven a la mansión, sola», ordenó Sofía. «Trae a los niños». «¿Qué? ¡Jamás!», gritó Elena. «Piensa con claridad. Si no vienes, entregaré la carta a la policía, pero editada. Haré que parezca que tú la falsificaste. Te acusaré de secuestrar a los herederos. Mateo no podrá protegerte. Irás a la cárcel por décadas y yo criaré a mis nietos como debe ser, sin la mancha de tu sangre». Era una trampa perfecta. Sofía había recuperado el control. «Tienes una hora, Elena, sola, o despídete de tus hijos para siempre». La llamada se cortó. Elena miraba a Leo y Ángela durmiendo inocentemente. La habían acorralado. Marta entró. «Señorita, ¿está bien?». «Está pálida como un fantasma». Elena la miró, las lágrimas corriendo por su rostro. «Marta, necesito tu ayuda. Necesito que hagas algo por mí, algo que podría costarte todo». Marta vio la desesperación en los ojos de la joven madre. Vio a los dos bebés milagro. «Haré lo que sea». Elena le explicó el plan. Era arriesgado, era una locura, pero era la única salida. No iba a entregar a sus hijos. Iba a enfrentar a Sofía, pero en sus propios términos. Tenía que hacerlo. Era la única forma de terminar la guerra. Tomó a sus hijos en brazos. «Perdónenme, mis amores. Mamá tiene que ser valiente una última vez». Mateo conducía por las calles laberínticas del barrio humilde. La dirección que Elena le había dado, o que él creía que le había dado,
no existía. Cada puerta que tocaba, cada persona a la que preguntaba, lo miraba con extrañeza. El sol comenzaba a esconderse y una sensación de frío pánico se apoderaba de él. Miró su teléfono, sin señal. Intentó llamar a Elena, al hospital, a su seguridad. Nada. ¡Maldición!, golpeó el volante. Se dio cuenta, demasiado tarde. Era una trampa. Su madre lo había alejado. Lo había enviado a una cacería inútil mientras ella atacaba. Pisó el acelerador, el auto modesto derrapando en la tierra, corriendo de regreso al hospital, rezando para no ser demasiado tarde. En la habitación, Elena le entregó a Marta una pequeña medalla que siempre llevaba. «Es la medalla de mi bautismo. Pónsela a Ángela. Por favor, Marta, escóndelos. Llévalos a tu casa, a la capilla del hospital, no sé. Pero no dejes que nadie sepa dónde están, ni siquiera Mateo, por ahora. Si mi plan falla, si no regreso, dales esto a Mateo». Le entregó un sobre. «Y dale la medalla a mi hija cuando sea mayor». Marta lloraba en silencio. «Elena, esto es una locura. Deberías llamar a la policía». «La policía de Sofía», replicó Elena. «No, esta es una guerra entre madres y voy a terminarla». Marta asintió, su rostro endureciéndose con determinación. «Dios te proteja. Yo protegeré a tus hijos con mi vida». Con una eficiencia profesional, Marta preparó 2 muñecos de hospital, del tamaño de recién nacidos, los envolvió en las mantas de Leo y Ángela y se los entregó a Elena. Pesan casi lo mismo. Las cámaras de seguridad no notarán la diferencia si te cubres la cara por el dolor. Elena abrazó a los muñecos, su corazón rompiéndose. «Diles a mis bebés que los amo». Salió de la habitación, caminando con la cabeza gacha, sosteniendo los 2 bultos contra su pecho. Pasó junto a la seguridad que Mateo había contratado, quienes vieron a la madre, aparentemente afligida, saliendo por una puerta lateral y no la detuvieron. Un taxi, ordenado por Sofía, la esperaba. El viaje a la mansión fue el más largo de su vida. Cada segundo era una tortura. Estaba haciendo lo correcto. Estaba caminando hacia su propia destrucción. Pero la imagen de Leo luchando en la incubadora, la imagen del disparo, le dio fuerzas. No era una sirvienta, era una leona. Llegó a la mansión. Las puertas de hierro se abrieron para ella. El mismo guardia que la había echado semanas atrás, ahora la miraba con una mezcla de miedo y lástima. Entró. El vestíbulo estaba oscuro, excepto por la luz que venía del gran salón. Allí, Sofía la esperaba, sentada en su sillón favorito como una reina en su trono. Una copa de vino tinto estaba en la mesa a su lado, y junto a ella, en un cenicero de cristal, había cenizas. «Llegas tarde», dijo Sofía con frialdad. «Veo que trajiste los paquetes, dámelos». Elena apretó los bultos. «¿Dónde está la carta?» Sofía rió, un sonido seco y sin alegría. «Ah, la carta». Levantó un trozo de papel quemado. «Tú seguro, tu gran arma, se ha convertido en cenizas, igual que tus esperanzas». Elena sintió un golpe en el estómago. «Tú la quemaste». «Por supuesto», dijo Sofía. «Era un documento peligroso. Revelaba cosas desagradables sobre la muerte de mi difunto esposo, cosas que el joven Mateo no necesitaba saber. Pero ahora se ha ido, y tu palabra no vale nada. Ahora dame a mis nietos». Sofía se puso de pie, extendiendo los brazos. «No te preocupes, los criaré bien, olvidarán tu rostro antes de que cumplan 1 año». «No», dijo Elena, su voz baja. «No te los voy a dar». Sofía frunció el ceño. «¿Perdona? ¿Crees que tienes elección? Estás en mi casa, rodeada de mi gente, sin carta, sin poder, eres solo una sirvienta otra vez». «Te equivocas», dijo Elena, dando un paso hacia la luz. «No vine aquí a entregarte a mis hijos, vine aquí a detenerte». «Valiente y estúpida», se burló Sofía. «¡Guardias!». 2 hombres corpulentos entraron al salón. «Tomen a los niños y saquen a esta mujer».
Los hombres avanzaron, pero Elena hizo algo inesperado. Con calma, desenvolvió una de las mantas, revelando la cara de porcelana de un muñeco. La sonrisa de Sofía se congeló. Su rostro pasó de la suficiencia al shock y luego a una furia volcánica. «¿Tú? ¿Qué hiciste?» En ese preciso momento, el teléfono de Elena, el que Sofía le había dado para la trampa, sonó. Era Mateo. Su voz era puro pánico. «Elena, Dios mío, llegué al hospital. No estás. Los bebés no están. Marta no está. Elena, ¿dónde estás?» Elena miró a Sofía, sus ojos brillando con desafío, y puso el teléfono en altavoz. «Estoy bien, Mateo. Estoy en tu casa, con tu madre». Hubo un silencio mortal, y luego la voz de Mateo, ahora no de pánico, sino de una rabia fría y asesina. «Madre, ¿qué has hecho?» «Tú», siseó Sofía a Elena, «acabas de cometer el peor error de tu vida. Has firmado tu sentencia de muerte». «Estoy en camino», rugió Mateo por el altavoz. El sonido del motor de su auto era ensordecedor. «Madre, si le tocas un solo cabello, juro por Dios que te destruiré yo mismo. Llamé a la policía, la verdadera policía, no a tus títeres. Les conté todo». «¡Estúpido!», le gritó Sofía al teléfono. «¿Crees que me importa la policía? Tengo el control». Colgó la llamada, arrojando el teléfono de Elena contra la pared. Se volvió hacia Elena. Sus ojos eran pozos de locura. «Me has quitado a mi hijo, me has quitado todo. Ahora dime dónde están mis nietos, o juro que te mataré aquí mismo, con mis propias manos, como debí haber hecho la primera vez». Los guardias la agarraron de los brazos, sus manos como tenazas de acero. Elena hizo una mueca de dolor, pero no lloró. «No te tengo miedo, Sofía. Deberías», dijo Sofía acercándose. Abofeteó a Elena con fuerza. La cabeza de Elena se giró bruscamente. «Dime, ¿dónde están?» Elena levantó la vista, una pequeña sonrisa formándose en sus labios ensangrentados. «Sabes, Sofía, eres inteligente, pero eres arrogante. Pensaste que había quemado la única copia de la carta». El rostro de Sofía se tensó. «¿Qué?» «Soy una simple sirvienta, ¿recuerdas? No tengo acceso a cajas fuertes ni a bancos suizos, pero sé usar la tecnología moderna». Elena levantó su propio teléfono personal, el que había mantenido oculto en su bolsillo. «Hice una copia, una foto de alta resolución de cada página, y la envié, no a un abogado, no a un periódico. Se la envié a la única persona que te odia más que yo, la única persona con el poder de usar esa carta para arruinarte por completo». Sofía buscó en su mente. ¿A quién se refería? ¿A un rival de negocios? ¿A una amante despechada? «Se la envié a tu hermana», dijo Elena, saboreando el momento. «A tu hermana menor, la que desheredaste, la que culpaste por tus propios errores. Le envié la prueba de que tú no solo mentiste sobre la herencia, sino que probablemente aceleraste la muerte de tu esposo». El rostro de Sofía se volvió blanco. La mención de su hermana era el único tabú, la única arma que realmente le temía. «Ella está en camino con sus abogados, y créeme, ella no quiere dinero, quiere venganza». «¡Mientes!», gritó Sofía, pero su voz tembló. «Estás mintiendo para ganar tiempo». «Prueba», dijo Elena. «Llama a tu hermana, si es que te contesta». En ese momento se escuchó el chirrido de neumáticos en la grava. Las luces azules y rojas de la policía inundaron el salón, bailando sobre los rostros aterrorizados de los guardias y la furia pálida de Sofía. La puerta principal se abrió de golpe. Mateo entró no solo, sino con un escuadrón de policías y detectives. Y detrás de ellos, una mujer elegante, mayor, con el mismo rostro altivo de Sofía, pero con ojos llenos de una justicia fría. «Hola, hermana», dijo la mujer, su voz cortando el aire. «¿Cuánto tiempo sin vernos?». Sofía miró a su hermana, luego a Mateo, luego a Elena. Estaba atrapada.
Su imperio, construido sobre mentiras y sangre, se desmoronaba. «¿Tú?», le dijo a Helena, su voz un susurro venenoso. «¿Tú? Insignificante. La sirvienta te ganó el juego», dijo Helena, mientras Mateo corría a su lado y la liberaba de los guardias. Los policías esposaron a Sofía. «¡Quítenme las manos de encima! ¡No saben quién soy!», gritaba, pero su poder se había evaporado. Sus ojos encontraron los de Helena por última vez. No había remordimiento, solo odio puro. Mientras se la llevaban, Mateo abrazó a Helena con fuerza. «Estás a salvo, estás a salvo. ¿Y los niños?». Helena se aferró a él, el alivio y el agotamiento golpeándola. «Están a salvo. Marta los tiene. Están en el único lugar donde nadie pensaría buscar. El lugar donde empezó todo». Mateo la miró confundido. Helena sonrió débilmente. «Están en la capilla del Hospital San Judas, el hospital público, con la enfermera Marta, protegidos por la fe y la humildad, las dos cosas que tu madre nunca entendió». La guerra había terminado. El milagro no era solo que Leo hubiera sobrevivido a las 48 horas. El milagro era que el amor de una madre, la fuerza de una empleada, había derribado un imperio de maldad. Ahora, solo quedaba ir a buscar a sus hijos y empezar a vivir. Regresaron al Hospital San Judas, el lugar de la desesperación ahora convertido en santuario. El lujo y el poder de Mateo ya no importaban en esos pasillos descascarados. Era solo un padre, corriendo al lado de una madre, buscando a sus hijos. Encontraron la capilla. Era pequeña, apenas iluminada, con el olor a cera vieja y fe. Y allí, en el primer banco, estaba Marta. No estaba sola. Estaba acunando a Ángela, mientras que la incubadora de viaje más barata, pero funcional, que Marta había conseguido, estaba a su lado, con Leo durmiendo plácidamente. Marta se levantó al verlos, sus ojos cansados pero llenos de alivio. «Sabía que vendrían, sabía que ella ganaría», dijo mirando a Helena. Helena corrió y abrazó a la enfermera. «Salvaste a mis hijos, Marta, salvaste a mi familia». «Solo hice lo correcto», dijo Marta, entregándole a Ángela a Helena. Helena besó a su hija, las lágrimas finalmente cayendo sin control. Mateo se acercó a la incubadora de Leo, puso su mano sobre el pequeño cuerpo. El niño, que había tenido solo 48 horas de vida, ahora respiraba en paz, ajeno a la tormenta que había desatado. «Están a salvo», susurró Mateo, su voz quebrada. Miró a su alrededor, a la capilla humilde, a la enfermera con su uniforme gastado, a Helena con su ropa de hospital aún manchada por la lucha. «Todo esto empezó por la arrogancia de mi madre, por el dinero, por el linaje». Se volvió hacia Helena. «Ella te disparó en una mansión de lujo y tus hijos se salvaron en un hospital público». Se arrodilló, un hombre millonario arrodillado en el suelo frío de una capilla pobre, y le habló a Helena, que sostenía a Ángela. «Perdóname, Helena, por no protegerte, por dudar de ti, por permitir que mi madre te hiciera tanto daño». Helena lo ayudó a levantarse. «No hay nada que perdonar, Mateo. Ambos estábamos ciegos, tú por su control y yo por mi miedo. Pero ahora vemos». Se quedaron allí los cuatro, por primera vez como una familia, sin la sombra de Sofía. Marta los observaba con una sonrisa. «¿Y ahora qué harán?». Mateo miró a Helena, y por primera vez en meses, su sonrisa no era forzada. «Ahora», dijo, tomando la incubadora de Leo con una mano y pasando el otro brazo por la cintura de Helena, que sostenía a Ángela. «Vamos a casa, a nuestra casa». Salieron del hospital, dejando atrás el miedo. La tía de Sofía, que ahora tenía el control de los bienes gracias a la carta, había sido clara. La mansión, el símbolo de la opresión, sería vendida. La fortuna de la Vega sería reestructurada. Pero a Mateo no le importaba. Había descubierto una riqueza que no se medía en cuentas bancarias. Los meses que siguieron fueron un torbellino.
Hubo juicios. Sofía fue declarada culpable, no solo por el intento de asesinato de Elena y Leo, sino que la carta reveló que había manipulado la medicación de su esposo, acelerando su muerte para tomar el control de la fortuna. Fue sentenciada a pasar el resto de su vida en prisión, su imperio reducido a una celda. La tía de Mateo, agradecida con Elena por revelar la verdad, se aseguró de que Mateo mantuviera una parte de la fortuna, pero con una condición: que fuera usada para el bien. Mateo y Elena, ahora casados en una ceremonia simple y privada en la misma capilla donde recuperaron a sus hijos, tomaron esa fortuna y la invirtieron. No compraron una nueva mansión, compraron el ala abandonada del Hospital San Judas, la renovaron. La convirtieron en la Fundación Milagro de Leo y Ángela, una unidad de cardiología pediátrica de última generación para niños sin recursos. Marta fue nombrada directora de enfermería. Elena, que había retomado los estudios que abandonó, se convirtió en la administradora de la fundación. Y Mateo descubrió que era mejor padre que empresario. Se convirtió en el apoyo de Elena, el cuidador de sus hijos y el principal recaudador de fondos de la fundación. Un año después del día en que a Leo le dieron 48 horas de vida, el hospital estaba celebrando su primer aniversario. La sala estaba llena de niños que habían sido salvados. Leo y Ángela, ahora niños sanos de 1 año, gateaban por el suelo de colores brillantes. Leo, el niño del milagro, tenía una pequeña cicatriz en el pecho, un recordatorio de su lucha. Ángela, la protectora, no se apartaba de su lado. Mateo levantó a Leo en brazos. «Mira lo que construiste, campeón». Elena se unió a él, sosteniendo a Ángela. «Lo que construimos juntos», corrigió ella. Se miraron, la ex empleada y el millonario. Ahora eran solo Elena y Mateo, padres, socios, sobrevivientes. Habían encontrado su redención no en el lujo, sino en el servicio. Habían transformado el dolor del disparo y la amenaza de las 48 horas en una esperanza de vida para cientos. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura a través de las ventanas de la nueva fundación, Mateo atrajo a Elena hacia él, con los niños riendo entre ellos. «Nunca imaginé que la vida pudiera ser así», confesó él, su voz baja. «Viví rodeado de lujos, pero estaba vacío. Me diste todo, Elena. Me diste una familia, me diste un propósito». Elena apoyó la cabeza en su hombro. «Y tú me diste el regalo más grande. Creíste en mí, luchaste por nosotros. Dejaste el mundo de Sofía y elegiste el nuestro». Vieron a Leo, que había aprendido a caminar temprano, tambalearse hacia la enfermera Marta, quien lo levantó con una carcajada. El niño que había estado a punto de morir ahora era la vida de la fiesta. Ángela, más cautelosa, observaba todo desde los brazos de su madre, sus ojos inteligentes capturando cada detalle, como si supiera la tormenta que habían superado. La historia de la grávida a la que le habían disparado, la empleada que había desafiado a la millonaria, se había convertido en una leyenda en el hospital, pero para Elena y Mateo era simplemente su vida. El horror de esas 48 horas se había desvanecido, reemplazado por la rutina caótica y hermosa de 2 bebés. Las noches de insomnio ya no eran por miedo, sino por biberones a las 3 de la mañana. Los sustos ya no eran por amenazas de muerte, sino por las primeras caídas al aprender a caminar. Habían encontrado la paz, habían encontrado un hogar, no en una mansión, sino en la familia que habían forjado en el fuego de la adversidad. La tía de Mateo, conmovida por la transformación de su sobrino y la bondad de Elena, les hizo una visita sorpresa esa tarde. Trajo consigo no un regalo caro, sino algo mucho más valioso. «Esto era de tu abuela», le dijo a Mateo, entregándole un pequeño medallón de plata, idéntico al que Elena siempre había usado.
Ella creía que el amor verdadero siempre encontraría su camino, sin importar las barreras de clase. Estaría tan orgullosa de ti. Mateo miró el medallón y luego a Elena. Tenía razón. Le puso el medallón a Elena junto al suyo. 2 milagros, susurró él. Elena sonrió, las lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. 2 gemelos y un amor que sobrevivió a todo. La fiesta continuó, una celebración de la vida, de las segundas oportunidades. Elena y Mateo, de pie juntos, mirando a sus hijos jugar, sabían que su historia no era solo sobre la supervivencia, era sobre la redención. Era la prueba de que incluso después de un disparo, incluso con solo 48 horas, el milagro más grande siempre sería el amor. Y el amor había triunfado. La noche cayó y la pequeña familia regresó a su modesto pero cálido apartamento cerca del hospital. La vida de lujo había quedado atrás, pero la riqueza que poseían ahora era infinita. Acostaron a Leo y Ángela en sus cunas, uno al lado del otro. Los gemelos se buscaron las manos en la oscuridad y se durmieron. Elena y Mateo se quedaron en el umbral de la habitación de los gemelos, sus siluetas enmarcadas por la suave luz del pasillo. El silencio no era vacío, estaba lleno de todo lo que habían superado: el disparo, el hospital público, el veneno, la traición de Sofía, las 48 horas que casi definen su destino. Todo eso los había llevado a este momento de paz absoluta. El millonario había renunciado a su palacio para encontrar un hogar. La empleada grávida se había convertido en una guerrera que había derribado a un tirano. Y los gemeos, nacidos en el caos, ahora dormían bajo un techo de amor y seguridad. El milagro no había sido solo la cirugía de Leo. El milagro había sido la familia que se negó a romperse. Mateo pasó un brazo alrededor de Elena y la besó suavemente en la sien. «Te amo», susurró, más de lo que las palabras pueden expresar. Elena cerró los ojos, inhalando el aroma de la victoria y la familia. «Y yo a ti, para siempre». Cerraron la puerta suavemente, dejando a sus hijos soñar, listos para despertar a un nuevo día, uno sin sombras, solo lleno de futuro. Y así, esta historia llega a su fin. En Cazador de Cuentos, creemos que incluso en la oscuridad más profunda, un solo acto de amor puede encender el milagro más brillante. La historia de Elena, Mateo y sus gemelos nos recuerda que la verdadera fortuna no se mide en oro, sino en la valentía de luchar por aquellos que amamos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia tocó tu corazón, te pido que hagas 3 cosas por nosotros. Suscríbete ahora mismo a Cazador de Cuentos, para no perderte ninguna de nuestras historias diarias. Déjanos un me gusta gigante que nos ayude a seguir adelante y comparte esta historia con alguien que necesite creer en los milagros. Y no olvides comentarnos qué parte te hizo llorar o te dio más coraje. ¿Desde qué país nos viste hoy? Nos vemos mañana con una nueva historia, porque siempre hay un cuento esperando ser cazado. Hasta la próxima.